¿Qué tal? Estamos con Ernesto de la Jara, profesor de la Universidad Católica, desde mi punto de vista, uno de los expertos más importantes que tenemos en derechos humanos y justicia. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Y muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte en este espacio. Ernesto, planteemos esta conversación de esta forma. De varias maneras, este último ciclo de crisis creo que ha puesto en evidencia, con más intensidad que nunca, el modo en que necesitamos revisarlo todo. Volver a revisar nuestros espacios institucionales, las bases de los objetivos públicos con los que regulamos nuestra acción, la representación de lo que tenemos como sociedad institucional, como sociedad. Si tratamos de hacer este abordaje nuevo, si tratamos de volver a mirar dónde estamos, ¿por dónde plantearías tú comenzar? Bueno, yo quería comenzar diciendo que ha sido el Día Internacional de la Mujer y que por lo tanto quiero expresar mi protesta y mi rechazo por todas las violaciones de derechos humanos que siguen siendo víctimas las mujeres a nivel de feminicidio, de acoso sexual, de violación, de discriminación. Entonces creo que se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, pero a la vez falta infinito, por decirlo de alguna manera. De acuerdo, completamente de acuerdo. Ya. Bueno, a ver, dentro de la pregunta que tú me haces, una cosa que se me ha venido inmediatamente a la mente que tiene que ver con las protestas y cómo se ha reaccionado frente a las protestas, ¿no? La famosa frase esta que somos un país que está muy lejos de ser una nación. Es decir, ocupamos el mismo territorio, nos llamamos peruanos, peruanas, pero no nos reconocemos los unos a los otros, nos discriminamos, racismo, no nos reconocemos. Entonces a mí me parece impresionante, digamos, cómo se ve desde algunos sectores de Lima, desde algunos sectores, por ejemplo, las protestas fuera de Lima o en Lima mismo, cómo se cree, que son, por ejemplo, me impresiona que se crea que es gente absolutamente manipulable. Es decir, que si Evo Morales agarra y dice a los punteños, se me van todos a Lima, todos los punteños salen corriendo porque son así de manipulables. O que si el Movadef dice, entonces, digo, por favor, ¿cómo se ve que no conocen que gente que trabaja, tiene sus cosas, sus ideas, piensan y que ahora están descontentos por una situación determinada que la están expresando? Por ejemplo, me llama muchísimo, o sea, para mí podría ser al revés una oportunidad como para reconocernos, vernos, comenzar a entablar otro tipo de vínculo menos vertical, ¿no? Y ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Vamos a llamar esto, por ponerle una etiqueta, cosificación, ¿no? O sea, digamos, pararte frente a un sector de la población y entenderlo manipulable, has dicho, digamos, entenderlo vacío de voluntad. ¿No te parece que hay algo de repetición entre esa aproximación al sector manipulable y la narrativa del fraude inmensa de las elecciones pasadas? Es el mismo sector geográfico. En los dos casos hay un vaciamiento de identidad, ¿verdad? El caso del fraude Mesa se organizaba sin preguntarle a nadie si su firma era propia o era ajena o cómo se llamaba. Y en ambos casos un desenlace que expresa desposesión de ciudadanía. ¿No ves un proceso continuo en esto? Sí, totalmente. Creo que justamente hay una continuidad, de alguna manera, en los sectores que tienen esa visión del país, ¿no? Es decir, se manifestó en no voy a reconocer de ninguna manera que haya ganado Castillo y para eso estoy dispuesto a inventar un fraude, sabiendo perfectamente que no había fraude, por más que obviamente las dos alternativas que teníamos en ese momento eran para llorar. Catastróficas. Eran catastróficas, o sea, nada, cosas no de esas. Pero finalmente a la hora de, por suerte sí, entre los dos no llegaron, ¿no es cierto?, ni al, ¿cuánto fue? Ni al 20% de los votos hábiles. Pero en la segunda vuelta fue otra cosa. Pero claro, no estaban dispuestos a reconocer porque esa persona no estaba dentro de las fronteras de lo que ellos podían tolerar supuestamente en defensa de la democracia. Y lo intentaron hacer con el fraude, después lo intentaron hacer, digamos, tratando de vacar desde el primer momento cuando todavía, ojo, había la posibilidad de que se separara de Cerrón, que entrara otro sector mejor de gente, no se había descubierto la corrupción. Ya después evidentemente no había nada que hacer. Pero lo que quiero decir es que es una expresión más de lo que estoy diciendo, cómo es un sector del país muy
acotado, cerrado, prejuicioso, que estigmatiza. O sea, es decir, el otro solamente puede ser movido por Sendero Luminoso, por Evo, por los chilenos o por el mismo Castillo. Es decir, no puede tener una opinión propia, válida, que se exprese, con la cual puede estar de acuerdo o no. ¿Te das cuenta? Pero, y también me hace acordar a lo de Sendero Luminoso, ¿no? En el sentido, ojo, para nada, por favor, el terruqueo, y que me parece, conozco muy bien el tema, y esto de decir que Sendero Luminoso está por todas partes, digamos, es el mejor favor que le podrías hacer a Sendero Luminoso, y lo ha hecho el jefe de la IRCOTE. Por suerte creo que está derrotado estratégicamente y todo, pero claro, siempre es mejor buscar un enemigo externo y no darte cuenta que tiene que ver con el tipo de país que hemos construido, ¿no es cierto? Porque claro, Sendero Luminoso era un grupo terrorista, maoísta, terrible, pero era un grupúsculo que fue avanzando porque se aprovechó de las condiciones económicas, sociales, culturales del país, ¿no es cierto? Entonces, igual ahora, o sea, lo único que se ha puesto es, vamos a satanizar totalmente las protestas para que quede lo máximo posible que es un enemigo mortal que hay que derrotar, y la represión acomodé lugar. Y mientras tanto los engañamos un poquito de que vamos a adelantar las elecciones, sino para tranquilizar un poco la situación, ¿no? Me parece terrible, terrible. Dos ejes, ¿no? Protestas, que creo que son una realidad innegable, y del otro lado una respuesta represiva con una narrativa que tú encuentras de alguna manera mítica, ¿no? Una narrativa organizada sobre ideaciones que provienen del pasado, el terruqueo y la presencia masiva del senderismo, fuertemente cargada de desprecio hacia la identidad de aquel que protesta. Es la primera parte de tu intervención, ¿no? Vaciados de voluntad, vaciados de contenido. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto, Ernesto, 22 años después de la transición? Es decir, en teoría este país restableció o intentó restablecer o declaró estar restableciendo un sistema participativo, abierto, una vez que los 90 terminaron, a partir del gobierno de Paniagua. En tu visión, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que sin duda estamos? Un punto vaciado de contenido de ciudadanía, un punto carente de reconocimiento mutuo. ¿Qué nos ocurrió? Claro, a ver, yo creo que, digamos, por un lado, a ver, quiero que no se me vaya a malinterpretar porque da miedo que a uno lo acusen inmediatamente, lo terruqueen, pero que dicho sea de paso, por ejemplo, yo fui fundador y trabajé más de 30 años en el IDL y sufrimos el terruqueo cuando no existía la palabra de una manera increíble, y además trabajamos donde miles de inocentes habían sido metidos a la cárcel y en fin, entonces somos muy sensibles, yo soy muy sensible a este tema de usar irresponsablemente la figura del senderismo para cualquier cosa, que por supuesto condeno totalmente, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que, a ver, en este país, por suerte, felizmente, hubo una derrota del Sendero Luminoso y una derrota del MRTA, en términos militares y en términos políticos. Una derrota estratégica. Entonces eso tuvo la ventaja de que Sendero se desmoronó luego de avanzar de una manera muy peligrosa. Pero eso tuvo la desventaja que no continuamos el proceso, porque Sendero en un momento, y con razón, nos asustó a todos. O sea, que un movimiento como el de Pol Pot avanzara en el Perú, dijera que ya tenía el equilibrio estratégico, que faltaba 10 años para tomar el poder, entonces asustó a la gente. Y con toda la razón, porque el tipo de movimiento que era, ¿no? Fundamentalista y todo. Y se había comenzado a hacer determinadas concesiones en Ayacucho, en ver qué podía hacer, ya se hablaba de violencia política, no sé cuánto. Pero a la hora de que se derrota, entonces quedan como los triunfadores. Fujimori, las Fuerzas Armadas, por favor, qué triunfadores. O sea, digamos, un grupúsculo como Sendero estuvo desde 1980 hasta el 2000 y casi derrota a todo un país y todo un estado. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto de acá de no darnos cuenta que ahora puede ser que no sea Sendero el factor principal. Yo no estoy diciendo que
por supuesto puede haber gente del Movadef en algún sector, puede haber habido violencia totalmente condenable y todo, ¿no? Pero decir que todas las protestas, lo central de las protestas tiene que ver con algo negativo, es volver a repetir esto de no querer darnos cuenta que necesitamos un país más integrado, pero en el buen sentido, ¿no? Con educación, con salud, con participación política. ¿Qué partido político ahora representa a la ciudadanía? O sea, ni a la gente de diferentes partes del país, ni digamos, creo que ni al centro, ¿no? Entonces, claro, digamos, el recurso al mito del terruqueo no sirve para explicar lo que está pasando en términos de protestas. Pero, ¿cómo ves tú este conjunto complejo que se moviliza? ¿Qué es esto que tenemos ahora registrado como protestas activas? Ya, a ver, yo creo que primero que estaba de alguna manera advertido en las encuestas, en el sentido que ya desde el 2016, con el Congreso, los gobiernos, la gente está muy descontenta con el poder político y con las instituciones en general, ¿no? Entonces, cuando estaba Castillo, ya se pedía el adelanto de elecciones con Castillo mismo. Por eso es que yo no creo que sea esto consecuencia de que Castillo organizó y dejó, no. Porque la gente ya quería, la mayoría quería el adelanto de elecciones. Y cuando se decía, ¿no es cierto? Y si se inhabilita a Castillo, solo el 3% quería que el Congreso se quedara. Dina Boluarte ni se le tomaba en cuenta, porque el Congreso la terruqueaba, la ninguneaba, la despreciaba y ya le había puesto la soga al cuello. O sea, no nos sacaron porque al final yo creo que alguien se dio cuenta, si así nos ha ido con Dina Boluarte, ¿cómo les habría ido solos? Entonces parte de la estrategia fue vamos a mantenerla. Y ellos mismos se deben haber quedado impresionados de la mimetización que hubo de Dina Boluarte con ese sector, que ya es otro tema para otro tipo de análisis. Pero yo digo que estaba avisado que la gente, entonces la gente ha sentido, carambas, o sea, se queda el Congreso, se queda Dina Boluarte, ya salió Castillo, y además controlan el Tribunal Constitucional, quieren controlar la Defensoría del Pueblo. Igual lo de la constituyente, ya que una cosa es hablarlo entre abogados y otra cosa es para la gente, ¿no? Por ejemplo, a mí yo me río mucho cuando el periodista que quiere hacérselo de vivo y que en realidad lo que quiere demostrar es que son unos ignorantes, que no saben nada, que hablan por hablar y que los manipulan, entonces le preguntan, a ver, dígame usted, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? No sabe. ¿Y qué artículo de la Constitución quiere cambiar usted? Entonces a una amiga, un sector completamente diferente que me pasa eso, yo le digo, a ver, le pregunté a ella, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Tampoco sabía, yo tampoco sé cuántos artículos tiene la Constitución. En segundo lugar, a ver, ¿cuáles son los artículos que tú no quieres que cambien por nada? No, pues yo no soy abogado, pero ojo, digamos. Entonces, lo que ellos, digamos, lo que se está expresando, que es al margen de si estás a favor o en contra, es que asocian un poco que lo que rige la Constitución, la ley, las instituciones, es lo que determina la vida de ellos. Y si hay, pues, hay pobreza, hay desigualdad, acabamos de salir de una pandemia donde ellos la han llevado mucho peor que la mayoría de la gente. Entonces, ¿por qué no reconocer que ha habido efectivamente algo inédito? Yo sí creo que lo que ha ocurrido es inédito, no se compara con la Marcha de los Cuatro Suyos. Creo que fue infeliz el término toma de Lima, por ejemplo. Por cierto. O sea, absurdo, a alguien se le da... Revitaliza el proceso, claro, ¿no? Claro, ¿te das cuenta? Pero sí creo que había una movilización fuerte, muy importante, que se trata de minimizar. Se trata de decir, han sido mínimos los sectores. No, por favor. Toda la gente que ha venido de diferentes partes del país, a la vez se han mantenido las protestas en los diferentes lugares del país. Carambas, para población que tiene que dejar el mínimo nivel de sobrevivencia, que sabe además desde el primer momento que iba a ser una represión brutal, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido, esto de ya vamos por más de 70 muertos, cerca de 50 producto de disparos, es inaudito, es inaudito. Entonces, el mensaje era, ojo, si sales a protestar, primero te vamos a terruquear, te vamos a decir que te quieres ir a Bolivia, que estás a favor de los chilenos, y en segundo lugar,
o vas a morir o te vas a ir preso, ¿no es cierto? Entonces, así vamos a terminar. Y de esa manera vamos a ganar tiempo para no adelantar nada y quedarnos todos y seguir haciendo, yo ya no creo ni siquiera derecha, izquierda, el mercantilismo, pues los negocios, ¿no? Como vemos que es ahora que había aprendido también, lo único que aprendió Castillo creo fue cómo manejarse en el mercantilismo, él junto con los congresistas. ¿No? O sea, lo único que aprendió bien. ¿No? Y por eso, Pero ahí tú estás encontrando un desfase entre lo que podríamos considerar la explosión del sistema institucional 16 al 21 y la expectativa de varios conjuntos ciudadanos respecto a una solución que no fue inclusiva. De hecho, no hay solución y no incluye a nadie. Ahí hay un componente de explosión y de desenganche muy fuerte. Pero dentro de lo movilizado, querría tu opinión sobre las ventajas que pueden adquirir sectores radicales violentizados del modo en el que se ha desajustado la comunicación política entre ciudadanía y sistema institucional. Está claro que esto no contribuye a reequilibrar el sistema institucional, pero está claro además que esto no es una cuestión moda de sendero súper ayornados y dirigiéndolo todo. Pero ¿notas algún riesgo de que los sectores más violentos, estoy pensando en la quema de fiscalías, de comisarías, el asesinato de este policial que quemaron, tomen ventajas de esta escena no estructurada? Lo primero, creo que siempre una declaración de principios, que yo creo que hay que condenar todos los actos de violencia que han habido, que no han sido pocos, han sido brutales, la quema del policía, las tomas de comisaría, los incendios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de comisarías, de empresas. Todo eso es terrible, condenable y además hay que investigar, agarrar a los responsables y darles penas severísimas como corresponde. Pero lo que pasa es que yo creo que desde el primer momento estaba claro que habían dos tipos de protestas. Una mayoritaria que era pacífica y otra que era violenta, que la podías prever, la podías combatir de otra manera. Pero nunca se quiso hacer esa separación. Desde el primer momento era como dos caras de la misma moneda, cuando no era así. Porque además siempre ocurre, creo que tú y tenemos mucha experiencia en lo que son conflictos sociales. Yo voy a poner un ejemplo de mi época de asesor sindical, pero sí en el trabajo del tema de sendero. A mí me ha tocado estar en el Guayaga, en la Selva Central, en Bagua, estuve a los 2 días de que ocurrieron los hechos. Una vez que hay un ambiente de protesta por algo, que aquí lo principal sí era político, pero no era malo cuando dices es político. ¿Por qué? Porque por lo bajo estás tratando digamos, petardear a una autoridad legítima. No, aquí era abierto. Y tienen el derecho a una reivindicación política, que era un adelanto de elecciones, que lo quiere además la gran mayoría del país desde antes y cada vez más. Entonces, era una reivindicación política. Pero a la vez, simultáneamente, cada vez que hay un ambiente de protesta, se junta la gente que tiene diferentes razones para protestar. Se suman. Y hay pues la salud, la educación, el trabajo, el friaje. Imagínate todo. Entonces ves el ambiente, entonces se van sumando. Luego también es común que se suman sectores violentistas. Aprovechan ahí desde, yo te diría, efectivamente, lo que pueda quedar rezagos de lo que puede ser el Movadef, lo que puede ser la construcción, pues, la minería ilegal, todo eso, hasta la delincuencia común. ¿No? El delincuente común que saben que van a saquear, se va a saquear y él promueve el saqueo. Te escucho y me queda completamente claro que esta va a tener que ser la primera entrega de varias otras, porque desde los significados que has presentado, toca todavía mirar el impacto sobre las instituciones, policía, Fuerzas Armadas, gobierno, autoridades judiciales. Es entonces esta la primera entrega, Ernesto, en coyuntura. Vamos a regresar. Necesitamos mirarlo todo de nuevo a partir de la crisis.